Hola, bienvenidos al Final de la Vida. Hoy estamos con Santiago Cambero Rivero, sociólogo y gerontólogo social. Santiago, muchas gracias por venir a compartir este espacio con nosotros. Gracias. Estamos, supongo que de acuerdo en que la muerte todavía es un tabú social. ¿Qué nos puedes decir? ¿A qué se debe? Bueno, históricamente la muerte ha sido un tabú social, transhistórico, universal, en el que se ha intentado ocultar, también se ha intentado mitificar sobre la muerte. De alguna manera se le ha, digamos, ubicado en un estado de clandestinidad, de manera que, desde nuestros primeros homínidos, hace millones de años, la muerte estaba muy presente en aquellas primeras comunidades de humanos, pero es evidente que con el paso del tiempo en la sociedad contemporánea, moderna, de alguna manera, como decía, oculta la muerte, ¿no? Prueba de ello que la muerte no forma parte del día a día de nuestra vida cotidiana. Incluso se habla de la muerte, pues de la muerte de los demás, negando la propia muerte. Y muchas veces nos olvidamos de que el ciclo de vida también está relacionado con el ciclo de vida y de muerte. Y por tanto el proceso de final de la vida es importante abordarlo, ¿no? En el caso de un país como España, hay que decir que hay componentes culturales, debido a la influencia judeocristiana, que nos hace ver la muerte como, ya digo, algo que está ahí. Se habla del cuerpo, se habla del alma, incluso se habla de otras vidas posteriores a la vida terrenal, pero siempre, como digo, algo casi muy negado, ¿no?, en la propia existencia humana. Y esa influencia de la cultura judeocristiana, como digo, nos hace ver cómo la muerte se ha convertido en un tabú social y, como digo, transhistórico y universal. Es verdad que hay otras culturas, en otras zonas geográficas de nuestro planeta, donde, como digo, la cultura forma parte del hecho de vivir y de morir, en el que se quiere vivir bien y morir mejor, y aquí parece, como digo, que se niega, ¿no?, esa parte, digo, de la etapa última de nuestra existencia humana, ¿no? Y eso, evidentemente, nos hace ver cómo todo lo que se oculta parece que se niega, se desconoce y que no forma parte del día a día. Y lo estamos viendo no solamente incluso entre personas adultas, sino incluso entre la propia infancia y la juventud, ¿no? La muerte no forma parte de los procesos de educación, casi está borrado de los textos escolares, y eso dice mucho de una sociedad que no se enfrenta, como digo, a esa etapa última de la vida, en ese proceso final de la vida. Cuando hablas de otras culturas, ¿puedes mencionar algunas y qué podemos aprender de esas otras culturas que sí integran la muerte? Bueno, hay culturas como podemos encontrarlas en Asia, incluso en África, donde hay ritos del paso de la vida a la muerte, que se viven en comunidad, sin entrar demasiado en detalle desde el punto de vista antropológico, sociológico, pero, como digo, centrándonos en lo que es las sociedades occidentales, ya digo, no forma parte de nuestra existencia y, ya digo, se niega, ¿no?, se mantiene en la absoluta clandestinidad, ¿no? Y eso también nos hace que nos empobrezcamos como sociedad, ¿no?, porque no estamos preparados, no estamos suficientemente empoderados para afrontar durante la vida lo que va a ser ese proceso final de la misma, ¿no? Y por tanto la muerte sí que debería ser algo que formará parte de nuestra existencia desde la propia célula básica de cualquier sociedad occidental, como es la propia familia. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer, quien nos esté escuchando, para destabuizar la muerte? Bueno, pues para desmitificar la muerte, lo primero es tener conocimiento, entenderla, comprenderla, normalizarla socialmente y, como decía anteriormente, desde la propia célula básica de la sociedad, como es la familia, ¿no? Cuando una persona, un familiar, desaparece, muere, fallece, debería ser, digamos, tomado como un elemento de diálogo, de conversación entre los miembros de la familia, ¿no? Y no verlo como un fracaso, ni por supuesto como un enemigo, ¿no? Y es algo que se está sucediendo actualmente, ¿no? Incluso muchas veces ese enemigo se intenta atacar, combatir de una manera muy absurda, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo en las sociedades occidentales están floreciendo esas medicinas o esos tratamientos médicos antiedad, lo cual es algo contra natura, porque el ser humano, desde que nace hasta que muere,
pasar por distintas etapas en ese ciclo de vida y luchar contra la propia naturaleza humana, como digo, es totalmente absurdo, ¿no? Y por eso digo que es muy importante el ámbito familiar, por supuesto el ámbito educativo, el de la comunicación social, como se está haciendo en este caso, el que se pueda hablar con una forma normalizada sobre la propia muerte, ¿no? Propia y ajena, ¿no? Pues muchas gracias, Santiago. Me quedo con propuestas de desmitificar la muerte, comunicar, hablar de ella porque forma parte de la vida. ¿Se te ocurre algo más para cerrar? No, simplemente que sigamos, como digo, con ese discurso en el que hay una pulsión de la muerte, como diría Freud, con el tánatos y la pulsión de la vida, y donde ya incluso se negativiza, ¿no? Parece como que la muerte desune, destruye, mientras que la vida une y construye, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta a, como digo, a esa influencia judeocristiana, a ese pensamiento occidental que, como digo, ha estado hasta ahora imponiéndose en nuestra forma de vida, y como digo, bueno, pues entender la muerte como algo que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Eros y Thanatos, realmente. Efectivamente. Pues con esa mezcla de vida y muerte, que en el fondo es lo mismo, cerramos este capítulo contigo. Muchas gracias por venir aquí. Gracias a vosotros.